La región es una región bastante compleja, esto ya lo hemos analizado en particular en distintos momentos de ADN empresario y obviamente que también esa particularidad que tiene cada una de las economías empieza a traducirse luego en oportunidades de negocios para las empresas o quizás también en la visualización de un modelo diferente en cada uno de los empresarios de uno u otro país dentro del Mercosur. Voy a saludar a Santiago Pérez, él es el director de brasileconomía.com. Santiago, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al programa. Por favor, y queríamos que nos cuentes cómo estás viviendo justamente este contexto económico allí en Brasil, cuáles son las expectativas que tienen ustedes desde lo que nosotros llamamos la locomotora del Mercosur y la locomotora también económica para la Argentina, y cuáles son las expectativas para las empresas, si es que ya hay algo. Bueno, mirá, desde el punto de vista general, se espera que el PBI tenga una fuerte caída, obviamente, eso es algo imposible de evitar en el actual contexto. Ujú. Dependiendo de las estimaciones o del Banco Central de Brasil, Fondo Monetario o consultoras privadas, lo que se calcula que el PBI va a caer en general entre un 9 y un 10% en el año 2020. Ujú. O sea, lamentablemente es algo inevitable. Pero bueno, dentro de este contexto de crisis, de recesión, de contracción de la economía, hay algunos movimientos que se están dando interesantes en Brasil que muestran que, de alguna manera, hay una esperanza en la recuperación para 2020, 2021 y eso lo estamos viendo en el sector empresario, ¿no? ¿Cuáles son esos Por movimientos, ejemplo, Santiago? mira, una cosa interesante que vimos es que la bolsa, el Ibovespa ya se recuperó, ya está prácticamente en valores de noviembre o diciembre del 2019. Ajá. O sea, en el pico de la crisis cayó hasta los 65.000, 70.000 puntos y ya está arriba de 90.000. O sea, ha tenido una recuperación interesante. Y siempre lo que se dice es que la bolsa de alguna manera anticipa los ciclos económicos. O sea, si la bolsa está subiendo, es un poco porque se especula que esas empresas en el futuro van a hacer buenos negocios o van a tener rentabilidad y eso de alguna manera abre una esperanza para el año próximo. Bien. Por otro, por otro lado, vimos una entrada en el último mes, en el mes de mayo, que es el último mes que tenemos los datos completos, vimos una entrada de divisas del exterior, entrada de capitales, que compensa la salida fuerte que hubo los primeros 2 o 3 meses del año. Eso es un poco aprovechando la devaluación del real, activos baratos, oportunidad de negocios, entrada de capital del exterior. Así que eso de alguna manera trajo un poco más de estabilidad al sector externo, al mercado de cambios, que el Ujú. real se devaluó, pero paró su devaluación. Y por último, el Banco Central continúa con el corte de tasa de interés, se especula con una nueva baja de tasas, podríamos llegar a ir al 2% anual de tasa de interés de referencia, la Selic, y ya el Banco Central está augurando 2021, 2022 y 2023 con inflación en torno al 3 o 4% anual. Es Bien. decir, se avisora un panorama de estabilidad, digamos, en un punto. Esto indudablemente también va a generar una motivación para que, como vos estabas señalando, el ingreso de capitales extranjeros puede también vincular la posibilidad de erradicación de empresas en algún punto y también para que el capital propio nacional, el capital del empresario brasileño, se ponga a funcionar rápidamente, ¿no? Sí, obviamente en toda crisis es una cosa sabida, o sea, hay oportunidades. Y todo este cambio, digamos, de paradigma empresario, digamos, muchas empresas migrando sus empleados al home office, cerrando espacios físicos para vender online. Es decir, hay un movimiento empresario que, por ejemplo, un resultado fue sorprendente que, según datos oficiales, hubo récord de constitución de nuevas sociedades eh, en los últimos 60 días, Ajá. porque, bueno, evidentemente, si bien la economía está cayendo fuertemente, eh, se avisoran nuevos negocios y eso están los números, digamos, la constitución de nuevas personas jurídicas, nuevas empresas, ha sido récord
y eso, digamos, es ante oportunidades de nuevos negocios que surgen, ¿no? Estamos dialogando con Santiago Pérez, que es director de brasileconomía.com, y te pregunto, Santiago, en esos esas nuevas constituciones de empresas, ¿se puede determinar cuáles son los sectores que estarían motorizando justamente ese impulso? ¿Cuáles crees vos que van a ser los sectores más dinámicos? Yo creo que sin lugar a dudas estamos viendo un fuerte dinamismo en lo que es comercio electrónico, aplicaciones que faciliten, digamos, ese círculo, ese tránsito del comercio electrónico muchas soluciones tecnológicas para asistir a las empresas que están migrando sus funcionarios, sus empleados al home office. Por ejemplo, te doy un ejemplo puntual. Hay muchas empresas que están, algunas las más, digamos, aventuradas, están especulando con enviar a sus empleados a casa y que quede de esa forma de manera permanente. Otros están especulando con que, por ejemplo, una empresa que tenía, por decir algo, 1.000 empleados o 2.000 empleados y tenía un espacio físico para esas 2.000 personas, bajar eso a 500 personas y que sus empleados roten, por ejemplo, un sistema de rotación donde algunos días trabajen en la empresa, otros días de casa, o empresas de retail minorista que están cerrando sus espacios físicos, sus comercios a la calle, y ya están especulando con que esa venta perdida se recupere de manera online y nunca más volver a abrir el comercio, es decir, Ujú. apostar a vender más que antes inclusive, pero sin esos comercios físicos. Así que por ese lado se está dando un poco la innovación los nuevos negocios. Es impresionante. Y si tuvieras que recomendarle a algún empresario argentino que está analizando cómo seguir justamente su actividad, nosotros estamos en, si se quiere, la contracara de esto que vos estás contando, con muchas empresas que están cerrando, con un stock de 15.000 empresas que se piensa que ya han cerrado desde que comenzó la pandemia y que pueden llegar a ser más. ¿Qué le dirías a ese empresario que nos escucha en este momento? Bueno, ojo, vale una aclaración, ¿no? O sea, estoy haciendo referencia a la creación de nuevas empresas, pero simultáneamente se está dando un cierre de muchas empresas. Es Imagino, decir, sí. estamos viendo una rápida transformación, es decir, algunas que lamentablemente cierran sus puertas y otras que nacen. Así que digamos que el panorama no es todo, digamos, el panorama es complicado. Yo estoy marcando las oportunidades que veo a futuro. Ujú. Eh, y para el empresario argentino, lo que puedo decir es que Brasil obviamente es un país complejo para hacer negocios, porque es un país que tiene sus particularidades, sus complejidades, pero, pero una vez, de alguna manera, digeridas esas complejidades, comprendidas esas complejidades, resueltas, una buena plaza para hacer negocios por distintos motivos. Primero, hay una estabilidad macroeconómica muy sólida, digamos, como hemos mencionado en tu programa en otra oportunidad, la deuda en dólares de Brasil no representa ni el 10% del PBI del país. Es decir, Brasil tiene más reservas que deuda, es un acreedor neto del mundo. O sea, Brasil le presta más al mundo de lo que debe Claro. en moneda extranjera. Tasas de interés bajas, es decir, financiamiento a largo plazo en moneda local, relativa facilidad burocrática, aunque parezca increíble, si bien obviamente no es Estados Unidos, no es el Reino Unido, yo la experiencia que tengo de hacer negocios aquí y en Argentina, diría que la facilidad de constituir una sociedad, abrir cuenta bancaria, este, operar en el comercio exterior, importaciones, exportaciones de servicios, productos, en todo eso diría que dentro de la complejidad que tiene un país, digamos, no del todo resuelto, es más sencillo que Argentina y la libertad de cambios, la facilidad de que una empresa gire dinero al exterior cuando lo cree conveniente, reciba dinero al exterior sin ningún problema. Digamos, por internet uno gira dinero, va, viene, no hay ningún problema. Todo, digamos, la vinculación con el exterior es más sencilla aquí, la vinculación internacional. Y lo último que te comento, hay muchas exenciones a empresas brasileras que hacen negocios hacia afuera de Brasil. Es decir, la empresa que exporta servicios o exporta productos, aparte de tener facilidad de mover ese dinero hacia afuera y hacia adentro, tiene muchas exenciones impositivas, lo cual hace el país muy tentador no solo por su mercado interno de 200 millones de habitantes y una de las 10 mayores economías del mundo, sino que da facilidades impositivas para vender hacia afuera del país. Así Clarísimo. que
hay oportunidades. Es complicado, no es fácil, pero hay oportunidades. Santiago, te agradecemos mucho por este contacto y seguramente lo vamos a empezar a mantener periódicamente para que nos cuentes cómo va justamente el desarrollo, el resurgimiento de ese gran gigante de la economía latinoamericana que es el Brasil. Que tengas muy buenas tardes. Te agradezco mucho el llamado y fue un placer. Santiago Pérez, director de brasileconomía.com, dándonos detalles de qué está pasando aquí nomás, en el continente. No hay que irse hasta Europa, no hay que viajar a los Estados Unidos o a cualquier otra parte distante del mundo para encontrar algo más dinámico que la Argentina. Seguimos acompañándote en ADN Empresario Radio. Todos los miércoles a las 19, ADN Empresario Radio. Una mirada hacia el sector empresarial local y nacional, pero con un enfoque dinámico y moderno. Con la conducción de Matías Frati. Noticias, información calificada para pymes, comercios y servicios. Lo que pasa en la industria y toda la actividad institucional. Los miércoles a las 19, por la 99.9 ADN Empresario Radio.